de la práctica de hoy. Bien, ¿qué tal, jóvenes? Mucho gustos. Bienvenidos a lo que es este nuevo periodo académico como tal. Lo digo, bueno, ya van varias semanas de iniciado, pero como tal es la primera sesión que tenemos de laboratorio. Mucho gusto, jóvenes. Es un placer para mí poderles servir en este laboratorio virtual de Física General 2. Mi nombre es Óscar Alcántara. Yo soy pasante de la carrera de Física aquí en UNACU, ya pronto a egresar. Y como tal se me asignó este periodo lo que es la carga académica de Laboratorio de Física General 2. Como tal, este laboratorio ya lo he dado, por decirlo así, varias veces. Llevo 4 periodos consecutivos brindando lo que es este laboratorio. Como tal, pues ya he tenido mis experiencias en este laboratorio, ya sean buenas o malas, pero he tenido mis experiencias. La verdad me ha gustado bastante este laboratorio. Una dinámica bien bonita. No sé qué tipo de referencias tendrán ustedes de mí. Dado el tiempo que llevo dando laboratorio, pues al menos creo que se debe haber formado algún tipo de referencia mía. No sé si alguien de aquí presente ya había sido mi alumno, ya sea en Física General 100 o espero no sea así, que alguno de ustedes esté repitiendo el laboratorio y ha sido alumno mío. Pero como tal, pues hoy daremos inicio a la primera práctica de laboratorio. Antes de iniciar, simplemente voy a hablar unas pequeñas generalidades con respecto al desarrollo de este laboratorio. Como tal, la dinámica comparada a Física General 100, pues cambia un poquito. La dinámica va a ser un tanto diferente, dado que en 100 solo para una práctica se utilizaba un video, entre comillas, para recrear la experiencia real de un laboratorio, que es la práctica número 2 de propiedades de las sustancias. En este caso, pues para las prácticas que tenemos, bueno, hasta el momento, 5 prácticas de las 6 se va a manejar mediante un video que se van a hacer el desarrollo de las cátedras de laboratorio. Me adelanto porque la práctica del día de hoy así va a ser el desarrollo. Aquí en 200 pues se ha tratado de implementar, salir un poco de lo FET y que el estudiante tenga una idea de cómo sería la experiencia real de laboratorio, cómo sería hacer la toma de mediciones, cómo se ve el diseño experimental en el aula de laboratorio. Entonces, esa es la dinámica que se maneja aquí en 200. Ya aquí no se preocupen si ustedes no aprendieron a utilizar bien Pandoc, que es Física 100. Y aquí en 200 no se utiliza Pandoc, no se exige la redacción en ello. Y aquí queda ya un poco más a libre albedrío lo que es la redacción del laboratorio, del reporte de laboratorio. Pues bien, como les mencionaba, mi nombre es Oscar Alcántara, yo soy el que va a estar impartiendo este laboratorio a lo largo del periodo. Aquí, como pueden ver ya en el aula virtual, espero que todos los que estén aquí presentes estén matriculados en el aula virtual. Si hay alguien que todavía no, me lo puede hacer saber al final del laboratorio para poderlo matricular. En este caso, pues el aula virtual va a ser el medio que más vamos a estar empleando, dado el hecho de que aquí es donde voy a estar compartiendo lo que son las actividades, las guías de laboratorio, todo el contenido correspondiente a cada una de las prácticas. De igual forma, va a ser por este medio que ustedes van a realizar las entregas de sus trabajos. Previamente, ya por el correo institucional, había enviado una repartición de los grupos de laboratorio, que voy a hablar un poco más en detalle de eso. Como tal, pues este va a ser el principal medio que vamos a estar empleando. Aquí mismo ustedes van a realizar las pruebas de laboratorio. Yo sé que muchos en Física 100 venían acostumbrados de, ¿cómo se llama? Realizar las pruebas los días de semana. Bueno, perdón, realizar la prueba un solo día, que era un fin de semana, se estipulaba que solo un sábado. Aquí pues cambia la mecánica. Las pruebas de laboratorio se van a realizar 15 minutos antes, bueno, los primeros 15 minutos de la práctica de laboratorio, digamos, para la próxima práctica, si quieren anotarlo. Ya la próxima práctica de laboratorio ustedes van a ingresar a las 3 de la tarde al campus y nos vamos a ver por este medio de Microsoft Teams a las 3:15 para el desarrollo de la práctica de laboratorio. Yo les voy a dar las fechas también de los laboratorios para que lo tengan agendado. Pues bien, entonces este va a ser nuestro principal medio. Si ustedes ya pudieron ingresar, pues tenemos los grupos de Telegram. Una cuestión muy importante que son las clases sincrónicas. Todas se van a llevar por este medio que es Microsoft Teams. Yo siempre voy a estar notificándoles, ya sea por el grupo de Telegram. Si aún no se han unido, pues aquí están los enlaces. Les sugiero que se vayan incorporando porque por este medio ustedes pueden contactar
con mayor facilidad con sus compañeros de grupo o compañeros de equipo como tal. Pues bien, les sugiero que lo hagan porque es un medio de comunicación un poco más accesible, más rápido. Cualquier duda o consulta rápida que ustedes tengan, yo se lo puedo hacer saber ahí. Me disculpo si hay alguien aquí presente que no le ha respondido en el correo. Algún mensaje que me ha dado por correo, voy a encargar de despejar cualquier duda que me hayan enviado. Pues bien, como tal, utilizo este medio de Microsoft Teams. El único motivo son dos, bueno, dos motivos más que todo. Una, la accesibilidad que me da para poderles compartir mediante la aplicación. Si ustedes no la tienen descargada, pues pueden instalarla en su computadora. Aquí, abajo de cada reunión va a aparecer un enlace para poder descargar la sesión sincrónica laboratorio, ya sea por si algún motivo, causa mayor, se va la energía eléctrica a mitad de la reunión, no pudieron entrar alguna causa que sea justificada, entonces ahí queda la grabación. Dos, listado de asistencia, y eso es lo que quiero recalcar aquí, porque aquí lo menciono en la presentación de la página, que la asistencia a los laboratorios es obligatoria y se llevará un control de la misma. A mí Microsoft Teams me permite poder descargar como tal un listado de asistencia a la primera práctica bueno, a cada una de las sesiones sincrónicas. Mi Teams me permite llevar un registro, ya sea si ustedes entran o salen de la reunión, Teams a mí me monitorea eh, todo el registro de asistencia. Entonces yo simplemente lo descargo y veo cómo estuvo su participación. Bueno, veo si estuvieron o no en la sesión sincrónica. Entonces, esto, más que todo por órdenes del coordinador de laboratorios y más que todo por el coordinador de la clase, el licenciado Marlon Interiano, el cual exige esto. Dado que si ustedes por algún motivo no asisten a las reuniones sincrónicas de laboratorio, yo tengo el derecho a no recibir su reporte de laboratorio. Si ustedes conocen algún compañero el cual haya faltado el día de hoy, y si él no se justifica conmigo el motivo por el cual no puedo asistir, yo, él puede entregar perfectamente el reporte de laboratorio, pero yo no voy a pasar su nota al cuadro de notas de laboratorio. Entonces, lo menciono porque esas son las estipulaciones que brindan a los instructores de laboratorio y todo esto viene dado por el coordinador de la clase. Entonces, les comento por si tienen algún amigo que el día de hoy no pudo ingresar por cierta causa, decirle que la asistencia es obligatoria y eso cuenta para la entrega del reporte. Bien, tenemos los grupos de Telegram. En este caso, el de ustedes es este que está aquí. Sección 1501, si se preguntan, pues 15, la hora, que son las 3 de la tarde. Y 01, pues haciendo estipulación al primer día de la semana, que es el lunes. Eso es lo que significa este código como tal. Entonces, si aún no han ingresado, pues los invito a que ingresen y al menos, si no gustan de poner un nombre de usuario con un número de cuenta, al menos al momento de hacerme alguna consulta, escriban su nombre y me especifican la sección. Yo soy José de la sección del miércoles a la 1 de la tarde. Cuando me digan, escribir algún mensaje, al menos para saber con quién estoy interactuando. Bien, tenemos un foro de presentación de estudiantes, completamente opcional al que lo quiera realizar. Una lista de reproducción de las sesiones sincrónicas de laboratorios. Si ustedes dan clic aquí, lo va a llevar a una lista de reproducción de YouTube, donde como tal ya tengo dos videos que nos van a servir para esta práctica. Un video explicándoles cómo hacer su propia plantilla de regresión en Excel, dado que aquí en 200, pues igual que en 100, se les va a permitir hacer uso de esto, de la herramienta de Microsoft Excel, para que ustedes puedan hacer su plantilla. Simplemente ustedes les voy a enseñar a hacer voy a enseñar cómo realizar su plantilla para que de esta manera ustedes tengan una plantilla que solo editen. Ya les voy a explicar cómo van a hacer para que ustedes simplemente tengan una plantilla que van a estar utilizando. Esta misma plantilla que yo tengo aquí se puede completamente modificar para las siguientes prácticas de laboratorio. Entonces, eso lo comento para que para que lo tengan en cuenta que lo que les voy a enseñar mediante este video les va a servir a lo largo del periodo. Simplemente es cambiar los valores de X y Y. Aquí ya tenemos estipulado quién es X y Y, te lo voy a explicar más adelante. Y la fórmula se mantiene. Pues bien, ahí ya están dos videos que les sugiero que vean, más que todo por el tiempo limitado de la práctica laboratorio, pero de igual forma les voy a explicar cómo se emplean las fórmulas. Otro punto importante pues es los grupos de trabajo de laboratorio.
Si ustedes dan clic aquí en este enlace, los va a dirigir a este link de documentos en Google y nos vamos a situar en la sección correspondiente, que es esta que está aquí, sección 1501. Antes de continuar, pues esto que está aquí es el listado oficial que a mí me brindaron para este laboratorio. Como tal, estos son los estudiantes que a mí, bueno, esto es la información que a mí me brindó el registro como tal. Esto es el nombre y número de cuenta. Si hay alguien aquí presente que su información como tal esté errónea, ya sea su nombre o número de cuenta, más que todo aquí es donde tengo la dificultad, que siempre es con los correos institucionales. Algunos los logro obtener mediante el campus virtual, pero me corroboran si su información como tal está bien. Esto más que todo por el motivo de que al momento de que yo envíe los cuadros de notas al final del periodo, no vaya a haber ningún problema con su información. Se lo digo porque en periodos pasados, anteriores, había un joven en el cual el nombre aquí aparecía extraño y por eso no me concordaba que al final que estaba pasando notas, en los informes siempre aparecía Cruz Alejandro y aquí aparecía como Cruz Alexandro, ¿no? Entonces, cuestiones así, de detalles que se dan por la plataforma de registro. Entonces, esta información, total deberían que haber 16 personas conectadas hoy, tenemos 13, faltan 3 como tal, pero este es el listado oficial. Y mediante ese listado oficial fue que yo armé estos grupos de laboratorio. Como tal, yo sé que muchos aquí tal vez son amigos o vienen de otras clases trabajando juntas, entonces les quiero consultar. ¿Hay alguien aquí presente que tiene algún inconveniente con su grupo de trabajo? O sea, si ha tenido mala experiencia con esa persona trabajando antes, o si ustedes, digamos, en el caso de María Fernanda, ella siempre ha trabajado con Mario Daniel y ella me dice que quiere incorporarse en este equipo, pues para poder hacer ese tipo de edición. ¿Alguien aquí presente? Pues también con los grupos de laboratorio. Licenciado, fíjese que yo siempre he trabajado con el compañero Daniel Alejandro Aguilera. Entonces, si el compañero está de acuerdo ahí, que también incluso trabajemos juntos, si él desea. Híjole, ¿quién es el que habla? Es que no puedo ver ahorita. Gustavo Izaguirre. Gustavo Izaguirre, ¿dónde se encuentra usted? Es verdad. Ujú. Recuérdeme al final del laboratorio hacer el cambio interno y lo voy a incorporar en el grupo número 4. Voy a hacer un cambio aquí con Teodoro. Si no hay ningún Gracias. inconveniente ahí también. Gracias. Bueno, me recuerda al final para poder hacer la edición que ahorita no me permite, dado que estoy de invitado. Si alguien igual que el compañero que ha trabajado con algunas de otra persona, digamos, aquí, me avisa para yo poder hacer los cambios internos. Y como tal, les sugiero que desde el día de hoy, ya por el grupo de Telegram, empiecen a buscar a sus compañeros. Recuerden que el primer reporte es una entrega grupal como tal, entonces por eso los grupos de laboratorio, para que desde el día de hoy, ya en Telegram, ustedes ya vayan comunicándose con sus compañeros de equipo. Bien, entonces lo único que yo solo les pido es que tengan esa madurez, más que todo, de irresponsabilidad al momento de trabajar. Por favor, jóvenes, si ustedes no pueden entregar una parte de un reporte, porque las entregas de los reportes siempre se dan una semana después de la práctica de laboratorio. Digamos, el próximo lunes ustedes deben que entregar el reporte concerniente a esta práctica de laboratorio. Entonces, yo lo único que pido es esa responsabilidad, madurez de decirle, compañero, mire, tengo exámenes esta semana, tengo demasiado apretada mi agenda, eh, voy a tratar de apoyarle en lo que pueda. Le prometo que para el segundo laboratorio y tercero yo me voy a encargar de hacer todo esto con más tiempo, pero en esta práctica se me hace imposible. Tener esa madurez de decirlo, yo creo que ya a esta edad, pues, eh, como dicen, ¿verdad? Lo hablado es entendido y lo mejor siempre es la comunicación. Para que no se vaya a dar el caso de que usted no pudo, se sobrecargó, sus compañeros de equipo quedaron esperando su parte el día de la entrega, llegaron las 9, 10, 11 de la noche, no la entregó y desafortunadamente el informe quedó a medias. Yo personalmente soy de los que no les gusta revisar ese tipo de trabajo. Una, porque yo sé que no es culpa de todos, siempre resultan esos inconvenientes. Entonces yo lo único que pido es esa madurez para que ustedes puedan comunicarse y decirlo, compañero, no voy a hacer esta parte a tiempo. Puedo incorporarme en el siguiente laboratorio, ¿cómo les puedo ayudar?
Entonces, eso. Igual, si ustedes son nuevos haciendo la parte de cálculo, con todo gusto, ustedes me pueden decir, mire, instructor, es la primera vez que a mí me dejan hacer cálculo, me puede indicar cómo usar la fórmula, yo con todo gusto lo hago. Por ese mismo motivo utilizo el grupo de Telegram, porque en periodos anteriores yo siempre a los alumnos les digo, envíenme sus plantillas de Excel para que yo las pueda revisar con el debido tiempo. Porque de los cálculos se desprende el análisis de resultados y conclusiones, entonces un tanto tedioso. Digamos, la entregas a las 12 de la noche, me envían los cálculos a las 10 de la noche, se imaginan después de estar en una hora haciendo análisis y conclusiones, entonces con el debido tiempo. Yo hay varios grupos que siempre les he ayudado y los he salvado en el sentido de que se equivocan con alguna fórmula, hay algún problema en alguna celda, siempre se pueden dar. Y a mí no me parece justo que por pequeños errores así, errores que pueden venir desde un principio, por el mal uso de una fórmula, por algún error de dedo que se fue, ustedes vayan terminando perdiendo unos 40 o unos 30 puntos del reporte. Entonces, yo les digo, confianza, ustedes consúltenme, yo estoy aquí para servirles, ustedes me dicen, instructor, puede ver cómo van los cálculos, con todo gusto. Yo verifico que todo esté bien, como tal. Entonces, esto les quería comentar, ya los grupos están para que ustedes puedan iniciar y creo que ahorita solo les aparece recursos didácticos y péndulo simple. A medida avancemos voy a ir activando cada una de estas carpetas para que ustedes las puedan visualizar. Aquí en recursos didácticos pues tenemos dos videos que les sugiero que vean. El primero pues es un video realizado por la ex instructora Carmen Amanda Girón, la cual más que todo especifica o ilustra cómo realizar una regresión lineal sin intersecto. Y esto para nosotros va a ser importante, dado que en Física General 2 la metodología que más se emplea, mejor dicho, la metodología que vamos a emplear en 5 de las 6 prácticas, es una regresión lineal sin intersecto. Y esto es lo que yo les voy a mostrar, bueno, esto es lo que tengo aquí, cómo hacen su propia plantilla de regresión lineal sin intersecto, cómo emplear cada una de estas fórmulas y trabajarlas en Excel. Entonces, les sugiero vean este video para que repasen. Yo sé que en Física General 100 se da el problema de que no, ¿cómo decirlo? No se, no se enseñan tanto a profundidad lo que son regresiones lineales, solo se ve en la práctica número 3 de energía, entonces ahí puede haber un déficit. Entonces, por lo tanto, les sugiero que vean este video, menos para poder comprender el uso de la fórmula. De igual forma, yo se lo voy a explicar aquí al momento de enseñar el tratamiento de datos. Y el segundo video es hecho por el profesor Roger Raudales, el cual es una explicación breve, a manera de repaso, de la primera práctica de laboratorio de física general 100. Entonces, esto que está aquí, de igual forma yo le subí esta presentación al campus, porque es necesario que recordemos algunos detalles, más que todo hablando acerca de la incertidumbre, tipos de incertidumbre, ¿verdad? Que se lo podemos atribuir, un error instrumental, un error personal, error en elección de método. Tal vez aquí en esta práctica vamos a ver presente estas dos, ahí lo vamos a ver reflejado en el diseño experimental, errores personales que tienen que ver tal vez con tiempos de reacción, y esto que lo vamos a ver con respecto a la medición de la longitud en esta práctica. Me adelanto un poco. Para el tratamiento de datos, pues vamos a utilizar dos métodos. Uno que va a ser este que está aquí, que va a ser medición indirecta, porque es mediante una medición indirecta que nosotros vamos a obtener el valor de lo que buscamos en esta práctica. Y el siguiente método que va a ser el método de regresión lineal sin intersecto. Eh, Puntos importantes a recordar es cómo hacer una presentación de resultados, cuáles son esas reglas o esa convención que se viene utilizando desde Física 100, la vamos a seguir utilizando en Física 200 y asimismo en sus próximos laboratorios, 321, 415, si estudia física o astrofísica, pues eh, esto es indispensable. Bien, esto es importante, vamos a repasarlo y lo vamos a poner en práctica. Y por último, esto que es indispensable, que son las herramientas para analizar resultados. En todas las prácticas siempre va a pedir que ustedes calculen incertidumbre de exactitud, incertidumbre de precisión, gráficos de discrepancia. Esto lo va a pedir en la mayoría de los reportes, más que todo la incertidumbre de exactitud y gráficos de discrepancia en aquellos en los cuales contemos con un valor teórico de referencia, como es el caso de la práctica del día de hoy. Entonces, les sugiero ahí en una tardecita con un cafecito, ustedes vean este video. Adelántense las partes que ustedes creen que necesitan repaso, ya sea
con la presentación de resultados. Aquí el profesor Roger Raudales hace una explicación de cómo hacer presentación. Este es un buen ejemplo porque para la práctica número 3, así van a ser los resultados que ustedes van a obtener. Valores por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 5, y para que ustedes aprendan o repasen, bueno, si ya lo saben, simplemente repasar cómo hacer una presentación de resultados cuando de un lado tengo 10 a la menos 9 y en el otro 10 a la menos 7, utilizando lo que es la notación científica. Bien, entonces dejo estos videos ahí para que ustedes los puedan revisar con más detalle. En recursos didácticos, pues como mencionaba, la presentación de errores, aquí la pueden encontrar, y pautas para elaboración de informes, ya que aquí en Física General 2 no se brinda un documento como en CIEM, donde a ustedes se les detallaba cómo redactar la introducción, cómo se redactaban los objetivos. Entonces, les brindo este documento realizado por un ex catedrático de la facultad, el máster Maximino Suazo. En este caso, pues, detallando qué debería que llevar una portada, qué debería que contener la introducción. En este caso, pues, esto es importante. Yo solo menciono esto, que se debe exponer en forma breve y clara el problema que ha dado origen al experimento. Lo menciono porque en la mayoría de reportes que me entrega la introducción, la llenan o la saturan de contenido, y como tal ya existe un apartado en el reporte que se llama marco teórico. Simplemente la introducción, un prefacio breve, teórico, para que el lector se haga una idea de lo que va a conllevar ese reporte, y mencionar el problema que dio origen al laboratorio y concluir la forma en que ustedes planean resolver este problema. Entonces aquí especifica cómo redactar los objetivos. En nuestro caso siempre van a ser 3 objetivos que van a tener que redactar, y pueden guiarse de em, los objetivos expuestos en la guía. Marco teórico, todos los marcos teóricos que vamos a trabajar son guiados como tal. En la guía de laboratorio les indica que tienen que colocar aquí. Equipo y materiales siempre se brinda. El procedimiento no se redacta, tabla hoja de datos sí. El tratamiento de datos experimentales también se trabaja. Y discusión y análisis de resultados. Y por último, las conclusiones. Entonces, yo les sugiero que le den una pequeña lectura, solo son 4 páginas, para que ustedes se hagan una idea de cómo redactar de una manera propicia lo que son los apartados del informe, lo que contiene el informe como tal. Pues bien, entonces ya para concluir esta pequeña introducción, perdón, este, tenemos ya la carpeta de la clase. Antes de continuar, simplemente quiero que le tomen captura a lo siguiente. Voy a agarrar esto, que es, permítame, ahí está. La fecha de los reportes de laboratorio y su ponderación. Cada una de las prácticas de laboratorio va a tener un valor de 2.5 oro, para hacer un total de 15 puntos oro como tal. Entonces, aquí ya están las prácticas que nosotros vamos a abordar, reales en el sentido de que se va a utilizar un video, como había comentado anteriormente, para poder recrear la experiencia de un laboratorio de forma presencial. Bien, ¿qué más tenemos? Aquí están las fechas para que ustedes las tengan presentes. Nosotros nos veríamos después de esta práctica hasta la semana del 28 de febrero para la segunda práctica de laboratorio. Bueno, la semana del 28 al 5 de marzo, desde febrero al 5 de marzo. Entonces, como tal, esto pueden tomarle una captura. De igual forma, lo voy a subir al campo virtual para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Qué día nos toca práctica? Yo igual, con tiempo, anticipación, les voy a enviar un correo y una notificación por Microsoft Teams para que tengan ya la reunión pendiente. Bien, entonces estas son las fechas. 5 reportes que ustedes van a entregar de manera PDF. Si alguien aquí es repitente de Física General 2, ya no se van a hacer las prácticas tipo plantilla. Bueno, la práctica 2 y 4 dejan de ser plantillas que se redactaban dentro del campus virtual por un problema que presenta el campo virtual, que no es ninguna novedad. Entonces se pasaron a hacer reportes. Todo esto van a ser documentos PDF que ustedes van a subir al campo virtual. Solo la última práctica no. Pues bien, entonces aquí están las fechas y como tal el nombre de las prácticas. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta antes de dar por terminado este prefacio y poder entrar de lleno con la práctica de laboratorio.
¿Alguna duda o consulta con la evaluación o los grupos de laboratorio? Todo está claro por ahorita. Bien, entonces aquí ustedes ya pueden ingresar a la carpeta del día de hoy, péndulo simple real, entre comillas, la abreviación, pero el nombre de la práctica es medición de la aceleración de la gravedad usando péndulo simple. Este como tal es el nombre de la práctica que nosotros vamos a abordar y como tal el problema que dio origen a este laboratorio es cómo obtener el valor de la aceleración de la gravedad en una CU. Tenemos un video instructivo que vamos a ver con más de detalle adelante. Este es el video que yo les mencionaba acerca de la explicación de la práctica. Set de datos de las mediciones, ya les voy a comentar acerca de esto. Para cada grupo de laboratorio va a tener su respectivo set de datos y ya pueden descargar la guía de laboratorio y la práctica número 1, también la ponderación de los lineamientos para que ustedes puedan ver con transparencia cómo se les va a estar evaluando. Bien, como pueden ver, yo creo que ya hoy le va a aparecer activa la entrega del reporte. Aquí está. Ya desde hoy a las 3 de la tarde, delante va a aceptar entregas de este primer reporte de laboratorio. Ahí también, lunes 21 de febrero, que es la entrega. Como tal, solo una semana se brinda para la entrega del reporte. Pues bien, yo, para los que ya me conocen, si hay alguien aquí que fue mi alumno, siempre inicio los laboratorios dando un pequeño prefacio teórico, simplemente un repaso de lo que ustedes ya vieron en clase. Entonces yo siempre hago una pequeña presentación solamente para repasar aquella teoría que nos va a servir para poder comprender el fenómeno, en este caso del péndulo simple. Una pequeña presentación, ahí después yo la subo al campo virtual, manera de apoyo para reforzar lo visto en clase y que pueda servir para las pruebas de laboratorio. Entonces iniciamos la práctica del día de hoy, práctica de laboratorio número 1, péndulo simple real. Bien, entonces partemos de los objetivos para esta práctica del día de hoy. Estos son los objetivos que aparecen en la guía de laboratorio. Recuerden que es mediante estos objetivos que ustedes van a redactar los objetivos, los que aparezcan en su reporte de laboratorio. Los pueden utilizar como guía. Entonces tenemos obtener el valor de la aceleración de la gravedad en una CU. Perdón, aquí voy a corregir esto. Entonces, como primer objetivo va a ser obtener el valor de la aceleración de la gravedad en una CU. Esto pues lo vamos a lograr, como ustedes ya vieron en clase, mediante el periodo del péndulo simple. Es que se va a lograr. Si ustedes recuerdan, ustedes obtuvieron una fórmula para el periodo del péndulo simple y dentro de la cual se encuentra lo que es el valor de la gravedad, intrínsecamente, ¿no? Bueno, explícitamente dentro de ella. Entonces, mediante dos métodos diferentes, vamos a obtener ese valor de la gravedad. Siempre la ecuación va a ser la misma, lo único que va a cambiar son las metodologías que vamos a emplear para el tratamiento de datos. Igual el diseño experimental va a variar con respecto a ambas metodologías. Lo vamos a ver en el video más a detalle, cuáles son las dos metodologías que se van a estar empleando para el desarrollo de la práctica laboratorio. Como tal, comentarles pues que mediante este objetivo ustedes pueden desarrollar sus conclusiones. Recuerden, en base a lo que ustedes plantean como objetivo, es lo que ustedes van a concluir. Digamos, un objetivo podría ser obtener el valor de la aceleración de la gravedad en una CU mediante un método estadístico y método de regresión lineal. Un objetivo, por decirlo así. En este caso, de ese objetivo, ustedes podrían desprender dos conclusiones al final de su reporte de laboratorio. Una indicando, pues, qué tan satisfactorio resultó el hecho de utilizar el método estadístico. Ahí ustedes pueden plantear, ¿verdad? Como pudimos ver a lo largo del reporte de laboratorio, en base a los resultados obtenidos y el tratamiento de datos realizado, que el método estadístico resultó más satisfactorio. Son ideas que les brindo al momento que ustedes realicen sus conclusiones. Siempre apoyarse, bueno, redactarlas en base a los objetivos y los resultados obtenidos, pero más que todo esos objetivos que planteamos. Entonces ahí lo comento para que lo tengan en cuenta. El segundo objetivo, analizar la relación periodo-longitud en un péndulo simple. Lastimosamente, pues la virtualidad y el COVID, pues
nos aíslan de perdernos de esta experiencia de una práctica presencial. Ahí se podrían observarlo de una mejor manera, esa relación que existe entre el periodo y la longitud en un péndulo simple. Pero como tal, lo vamos a ver reflejado en el video y también en los datos experimentales. Vamos a ver cómo varía el periodo con respecto a la longitud. Esto más que todo, el segundo objetivo es más que todo cualitativo, es más que todo de análisis, del cual ustedes pueden interpretar en base a sus datos experimentales. Bien, entonces estos son los objetivos que tenemos para la práctica el día de hoy. Recuerden, al momento de que ustedes redacten los objetivos de su informe de laboratorio, deben redactar tres como tal. Bien, tenemos aquí conocimientos previos. Vamos a partir de la siguiente premisa, que es lo siguiente. La gravedad depende de la ubicación donde nosotros nos encontremos. En este caso, pues como tal, la gravedad depende de la altitud, o sea, donde nosotros nos encontremos con respecto al nivel del mar, a esa altura. En este caso, pues al final, y en el cuestionario les va a hacer algunas preguntas de que investiguen cuánto es el valor de la gravedad en diferentes partes de Honduras y el mundo, para que ustedes puedan ver cómo varían. En este caso, el valor de referencia que usualmente se utiliza en clase por defecto en los libros es 9.8, 9.81. Aquí, pues, en la guía de laboratorio aparece el valor teórico de referencia en una ACU, que es 9.7765. En este caso, pues, si ustedes se preguntan por qué la gravedad depende de la ubicación, pues, lastimosamente en el curso de Física General 100 no se aborda este tema, que es la ley de gravitación universal de Newton. Si alguien me corrige, creo que mecánica de fluidos está en el capítulo 12 u 11, no recuerdo bien, pero sé que por el capítulo 11 o 12 del CIRS empieza a trabajar lo que es gravitación, que sale un poco de esto. Y es aquí en la ley de gravitación universal de Newton que aparece pues esta ecuación, perdón, creo que por aquí está, que es la ecuación para poder obtener la aceleración gravitacional. Permítame, voy a poner en pantalla. Bien, aquí se puede ver más que todo en la ley de Newton de gravitación universal, en el cual el valor de la aceleración gravitacional, el valor de G que nosotros conocemos, pues depende de la constante gravitacional, y en este caso depende de la masa de la Tierra, y en este caso tenemos dos valores, uno que es, bueno, simplemente con un pequeño paréntesis, esto no es necesario para los cálculos que vamos a hacer, simplemente para poder explicar eso. Tenemos también el radio de la Tierra, y aquí tenemos este valor H, que es la altura del objeto medida de la superficie de la Tierra. Entonces aquí podría decirse que es la razón por la cual el valor de G varía, depende de la ubicación o de la altitud donde se encuentre el cuerpo como tal. Entonces aquí se puede ver reflejado en esto de la fuerza gravitacional de Newton. Más adelante pues voy a hacer una analogía cuando lleguemos a la ley de Coulomb. Vamos a hacer una analogía para poder trabajar la parte electrostática en base a esto. Tiene una relación más que todo con la forma de la expresión que aparece aquí. Pues bien, simplemente un pequeño paréntesis y vamos a continuar. Entonces, como tal, el péndulo simple, si ustedes saben, es un caso especial, se podría tomar así, del oscilador armónico. En este caso, un caso especial del movimiento armónico simple, como tal, bajo ciertas
restricciones, mejor dicho, por decirlo así, bajo una cierta consideración que tiene que ver con su movimiento, nosotros podemos aproximar el péndulo simple a un movimiento armónico simple como tal. Entonces, en este caso vamos a partir del primer sistema que nosotros estudiamos cuando hablamos del movimiento armónico simple. Yo sé que en física sí ya se había visto, que es el sistema masa-resorte. En este caso, pues lo volvemos a emplear acá para el movimiento armónico simple. Eh, Tenemos este sistema masa-resorte, el cual su función está gobernado bajo una función sinusoidal. Si usted recuerda, pues de física, de matemáticas 111, recordamos que estas funciones son periódicas. Eso pues es muy importante. Son características que presenta un oscilador armónico, entre ellos estar gobernado bajo una función sinusoidal, tener un comportamiento oscilatorio, que es el que tiene un sistema masa-resorte cuando nosotros lo perturbamos de su posición de equilibrio, que ya empieza a oscilar, ¿verdad? En torno a la misma posición de equilibrio, valga la redundancia. Y tenemos lo que es esa periodicidad que aparece implícito en el hecho de que la función que describe el comportamiento tiene que ser una función trigonométrica, tal como se ve aquí, eso que está acá. Pues bien, entonces aquí tenemos el sistema masa-resorte y lo que quiero pues comentar acerca de ello es el hecho de que en este sistema, bueno, voy a tomar una pequeña captura de pantalla, cualquier duda, consulta, me lo pueden hacer saber, igual si los estoy enredando con esta temática, me lo hacen saber con todo gusto. Bien, entonces tenemos esto que está aquí, que es el sistema masa-resorte y en este caso pues como tal, esto que aparece aquí, bueno, no sé la notación que ustedes emplean, pero esto es la famosa y conocida ley de Hooke, en este caso, FK, si lo conozco yo, que se define así, ¿verdad? Como menos KdX, la constante resorte con X. Imaginemos que inicialmente teníamos esto que está aquí, este sistema como tal, el cual estaba en su posición de equilibrio, o sea, X igual a 0. La ley de Hooke en este caso es igual a 0, dado que recordemos que la ley de Hooke, eh, eso que es aquí, ley de Hooke, creo que es con doble, ¿verdad? Es una fuerza restauradora como tal. Esto es muy importante para el estudio del péndulo simple. El hecho de que exista en estos sistemas, que son osciladores armónicos, exista como tal una fuerza restauradora. Es muy, muy importante como tal. Bien, entonces tenemos la ley de Hooke, en ese caso, pues presente, y esta aparece en el momento que nosotros perturbamos el sistema. Imaginemos que en este momento le aplicamos una fuerza externa, simplemente para poder estirar el resorte como tal, una fuerza, por decirlo así, aplicada en esta dirección, y como tal, la ley de Hooke es una fuerza que se opone al movimiento porque quiere regresar al resorte en su estado de equilibrio. Por eso se le conoce como una fuerza restauradora porque trata de regresar al sistema a su posición original, a su estado estacionario, como ella se encontraba en su posición de equilibrio. Entonces, es una fuerza que va contraria al movimiento. Estoy mencionando esto porque son puntos que tenemos que tener en cuenta, dado que ustedes en el péndulo simple van a identificar quién es la fuerza restauradora del sistema. Entonces, resulta que como tal estiramos el resorte una cierta amplitud, que este X pues lo vamos a anotar como la amplitud del movimiento, la distancia a la cual yo la estiré, y como tal suelto el resorte, entonces va a haber una fuerza, que es la ley de Hooke, una fuerza restauradora que va a tratar de regresar el sistema a su posición de equilibrio, pero como tal, dado que estos sistemas son conservativos, los que estamos estudiando, quiere decir que esa energía inicial que se aplicó, si ustedes recuerdan, estamos aplicando una fuerza, yo podría definir un trabajo mecánico y por el teorema trabajo-energía, ese trabajo pues se convierte en energía mecánica para el sistema. Entonces, dado que es un sistema conservativo, eh, como tal, el cuerpo va a empezar a oscilar en torno a este punto, o sea, aquí donde el sistema se estiró. Simplemente hablando unas generalidades, aquí va a estar oscilando entre estos dos puntos, que es la amplitud o la distancia sobre la cual se estiró el resorte. Creo, o acá, aquí está. Pues bien, entonces va a estar oscilando entre esos dos puntos y en este caso como el resorte se comprimió, entonces la fuerza restauradora va a actuar en dirección contraria para hacerlo llegar al cuerpo, al sistema de equilibrio
y como tal va a estar oscilando entre estos dos puntos. Bien, entonces lo importante de recalcar aquí simplemente es el hecho de la existencia de una fuerza restauradora en el sistema y dado esta conservación que se da de la energía en el movimiento, quiere decir que cuando yo estire el resorte, no quiere decir que va a perder energía, sino el sistema se va a encontrar oscilando, dado que no existe una fuerza disipativa y en ayuda con respecto a la fuerza restauradora, que va a generar ese movimiento de oscilación en el sistema, que va a estar moviéndose aquí en esta forma. Bien, no sé si hay alguna duda con esto, si se logró comprender la idea de lo que estaba tratando de explicar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Los enredé más? ¿No me di a entender? ¿Dudas, jóvenes? ¿O consultas? Todo claro hasta el momento. Si no pueden hablar, pues simplemente pues, pueden levantar ahí la mano para saber si todo se va entendiendo. Sí, todo bien. Perfecto. Ya vamos a regresar aquí, simplemente por una parte del trabajo que ustedes van a hacer para el péndulo simple. Bien, entonces, continuando con la presentación, tenemos lo siguiente. Decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra, vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con esto, bajo la acción de fuerzas restauradoras, como podemos ver ahorita con la ley de Hooke, que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Como nosotros sabemos, esta distancia X que está aquí fue la distancia que nosotros estiramos el resorte desde la posición de equilibrio. O sea, este X que aparece aquí es este X que está acá, como tal. Entonces ahí podemos ver que el sistema masa-resorte es un sistema que cumple con las características del movimiento armónico simple. Por lo tanto, decimos que dicho cuerpo es un oscilador armónico. Esto es importante. Todo esto y cada uno de estos puntos los vamos a ver que lo tiene lo que es el péndulo simple. Bien, entonces se genera un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo t. Como vamos a nosotros observar, bueno, si hubiera una simulación de esto, ver cómo este sistema va a estar oscilando entre estos dos puntos y cuyo periodo se va a repetir, ¿verdad? Cada cierto periodo t. Valga la redundancia ahí. Entonces, como tal, esto es un punto importante. Tenemos un movimiento periódico que oscila con respecto a su posición de equilibrio bajo la acción de una fuerza restauradora. Bien, es importante recalcar esto. No todos los movimientos periódicos son armónicos, dado el hecho de que podemos tener un movimiento que sea del tipo periódico, pero que no cumple con esto, bajo la acción tal vez de una fuerza restauradora que es proporcional a la distancia respecto a la posición de equilibrio, que es lo que sucede aquí con la ley de Hooke, ¿ven? Proporcional a esta distancia que está aquí, x, como podemos ver, con respecto a la posición de equilibrio. Bien, entonces, continuando, para que lo sean, como les comentaba, la fuerza restauradora debe ser proporcional a la distancia. Entonces, aquí un punto importante que nosotros recalcamos. Para que lo sea, para que sea un movimiento armónico, no simplemente debe que ser periódico, sino que la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Entonces, para entender el movimiento armónico simple, es importante entender el concepto de oscilación o vibración. En algunos libros de texto, pues se usa el hincapié de que habla de que el sistema está vibrando o está oscilando, hace referencia a la misma definición, entre comillas. Pues bien, decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica en torno a una posición de equilibrio debido al efecto de fuerza restauradora. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que un cuerpo está oscilando o vibrando. Simplemente que el cuerpo se mueve de forma periódica, traducimos esto de la periodicidad, en torno a una posición de equilibrio debido a qué? A la acción de fuerzas restauradoras. Ustedes saben que si existiese una fuerza disipativa, ya el periodo no sería igual, dado que en cada oscilación que diese el sistema, digamos aquí si existiese una fuerza de fricción, ya no se cumpliría que el cuerpo estaría oscilando así, de esta forma entre estos dos puntos, sino que en cada oscilación, pues su amplitud de movimiento se vería disminuida cada vez más debido a esas fuerzas disipativas en el sistema como tal. Bien,
Las magnitudes características de un movimiento oscilatorio vibratorio son las siguientes. Primeramente tenemos lo que es el periodo, que en este caso es el tiempo que tarda, perdón, tengo que corregir esto, en cumplirse una oscilación completa. Su unidad, tal como ustedes la vieron en clase, son los segundos. Y tenemos otra característica fundamental que es la frecuencia, que se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Ustedes, tal como vieron en su sección teórica de clase, estas dos variables pues se encuentran, por decirlo así, correlacionadas. Bien. Las características entonces que tiene el movimiento armónico simple, que las vamos a ver en el movimiento del péndulo, es el caso de ser vibratorio o oscilatorio, quiere decir que el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio, siempre en el mismo plano. Esto es lo que nosotros vamos a ver, también lo vamos a ver en el video que se realizó del diseño experimental. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle adelante. Periódico. El movimiento se repite cada cierto tiempo denominado periodo T, es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes y dinámicas cinemáticas cada T segundos. Esto es otra característica importante. Si me permite, creo que tenía una aplicación para poder demostrar esto. Tenía, aquí está. Que era la simulación que se utilizaba antes de introducir esto, pues vamos a ver nosotros en el sistema de péndulo simple las oscilaciones que se van a brindar cuando nosotros movemos el cuerpo de su posición de equilibrio y cómo se va a repetir este movimiento cada cierto periodo T. Aquí, ¿verdad? En la opción de vibratorio y periódico. Y por último, una característica que es sumamente importante es el hecho de que se describe mediante una función sinusoidal. En este caso ya comenté cuando hablamos acerca del sistema masa-resorte, su función era gobernada por una función sinusoidal. O sea, la función que describía el comportamiento de ese sistema masa-resorte era una función sinusoidal. Esto pues solo como consulta, ¿quiénes de los aquí presentes ya cursaron la clase de ecuaciones diferenciales? Si pueden levantar la manito, no es necesario que hablen, simplemente por curiosidad. ¿Quiénes de aquí ya la cursaron? Ok, bien. Entonces, para los que ya la cursaron, ustedes voy a hacer lo siguiente en pantalla. También para refrescarles. Digamos, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del movimiento de ahorita del sistema masa-resorte. Entonces voy a plantear la sumatoria de fuerzas en X, porque ahí es donde se da el movimiento. Ojo esto, para el péndulo simple es diferente, ¿verdad? No es el movimiento en X. Entonces vamos a tener esto que es aquí, masa por aceleración en X. En este caso, pues, la única fuerza que aparece en el sistema va a ser la de la ley de Hooke, que se opone al movimiento. Vamos a tener esto que está aquí. Y si ustedes recuerdan, la aceleración se puede escribir como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Yo personalmente no me gusta mucho esta notación, me gusta más la notación de Leibniz, un poquito más comprimida, por decirlo así, por pereza, entre comillas, ¿verdad? De no escribir todo esto. Entonces aquí voy a escribir la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto representan estos dos puntitos. Sé que en clase también lo han visto así con dos comillas, ¿verdad? Esto lo voy a dar con dos puntitos. Entonces, despejando aquí para la masa y reescribiendo la ecuación, ya tengo la ecuación diferencial que me describe el movimiento de este sistema masa-resorte. Creo que esto también lo vieron en su sección teórica de clase. Entonces, despejo para la masa y paso este término que está restando a sumar del otro lado. Y aquí ya tengo la ecuación del movimiento armónico simple, ya para ponerla de forma más general. Entonces, permítanme, aquí sería x dos puntos, si me corrigen, no va a estar mal, este es omega cuadrado por x igual a 0. Entonces, para los que ya llevaron ecuaciones diferenciales, esta es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes homogéneos
Y yo creo que ustedes ya se percataron que esto al despejarlo me va a dar soluciones imaginarias. Y recuerden que la solución a esas ecuaciones diferenciales eran funciones sinusoidales. Entonces, por ese motivo es que aquí se habla que en el comportamiento, cuando se resuelve la ecuación diferencial, la función debe que quedar en términos de una función sinusoidal. Para los que llevaron ecuaciones diferenciales, para los que le están cursando, ahí lo van a ver en la segunda unidad, que la solución de este tipo de ecuación, porque aquí hay un más y al pasar al otro lado, pues quedaría negativo y sacarle la raíz quedan números imaginarios. Entonces, de aquí es donde se desprende esa función sinusoidal. Si están preguntando por qué lo coloqué, y de ahí pues parte también lo que es la periodicidad en el comportamiento del sistema. Pues bien, todo esto lo estoy haciendo por el hecho de que esto que acabo de hacer ahorita, no hice el diagrama de cuerpo libre como tal, pero a ustedes sí les va a tocar hacerlo. Esto que acabo de hacer aquí, de plantear la ley de Newton, bueno, hacer un diagrama de cuerpo libre, que me lo salté, eh, plantear la sumatoria de fuerzas mediante la ley de Newton, y llegar a una expresión tal y como que tengo aquí, esto mismo les va a tocar hacer a ustedes para el sistema del péndulo simple, para que así ustedes puedan obtener cuál es la frecuencia angular del sistema. Y nosotros recordamos que para este sistema, la frecuencia angular pues no es nada más ni nada menos que la raíz de K sobre M, simplemente. Bien, entonces esto que acabo de realizar, a ustedes les va a tocar la forma que tiene la ecuación diferencial que describe este tipo de comportamiento de un movimiento armónico simple. Aquí pues aparecería la variable en la cual gobierna el movimiento del sistema. En este caso es mediante el eje X. Y para un péndulo simple, pues para adelantarme, como ustedes pueden ver, está gobernado su movimiento con respecto al ángulo que aparece aquí, un ángulo intrínseco que es acá, que se da su movimiento con respecto a ese ángulo. En este caso, pues el sistema está oscilando a 10 grados. Ya vamos a ver por qué motivo coloqué 10 grados. Si ustedes lo recuerdan, pues creo que lo que estoy comentando ahorita, pues es lo que ustedes ya vieron en su sección teórica de clase. Bien, entonces van a tratar de llegar a una ecuación similar a esta y obtener la frecuencia angular. Pero aquí está por decirlo así, eh, la complejidad, entre comillas, de lo que sucede con el péndulo simple. Resulta que para un péndulo simple, como es un caso especial de los osciladores armónicos, ahí es donde quiero restringirlo, tiene que ver con su movimiento, con la amplitud de movimiento del péndulo simple. Ahí es donde se restringe y nosotros hacemos una pequeña aproximación para poder llegar a una forma que está así. En este caso, pues vamos a ver que para el péndulo simple va a aparecer aquí un término extra como tal, el cual nosotros vamos a eliminar restringiendo el movimiento del péndulo. Lo estoy comentando de antemano, por ustedes cuando planteen la ecuación diferencial no les va a tocar resolverla, simplemente identificar quién es omega cuadrado. Aquí como pueden ver es K sobre M, que es omega cuadrado. Entonces, simplemente que lleguen a una expresión similar a esta, eliminando ese término extra al restringir el movimiento del péndulo. Pues bien, entonces ya vimos cuáles son las características del movimiento armónico simple. Y para concluir esta parte, a la partícula o sistema que se mueva según un movimiento armónico simple, se le denomina como oscilador armónico. Bien, perdón. Entonces vámonos ya con el sistema del péndulo simple. Un péndulo simple, vale la redundancia, es simplemente una masa puntual M suspendida verticalmente mediante una cuerda o hilo inextensible de masa despreciable y longitud L. Pues aquí también vemos que péndulo simple es un caso particular también de los péndulos, pues en este caso pues tomamos en cuenta el hecho de un hilo inextensible, entre comillas, ahí en el video que les voy a exponer explica eh, eso del hilo inextensible porque el hecho de tomar ese hilo inextensible, entre comillas, me reduce la incertidumbre al momento de la medición de la longitud. Tenemos la masa despreciable de la cuerda o hilo, y como tal una masa puntual, una plomada, una esfera, la cual el valor de la masa es mucho mayor que la del hilo y por eso se desprende, se desprecia como tal. Bien, entonces aquí tenemos el sistema, el péndulo simple y como pueden observar, su movimiento está gobernado o regido bajo este ángulo que está aquí, un ángulo teta como tal. Entonces, aquí es
donde aparece esa restricción que yo les comento. Aquí es donde nosotros el valor del ángulo lo vamos a restringir a un cierto valor para que de esa manera yo pueda llegar a la ecuación que me describe un movimiento armónico simple. Y como tal, ese valor de ese ángulo va a estar restringido en el movimiento del péndulo. Bajo esa cierta aproximación o consideración que yo puedo llegar a, ¿cómo se puede decir en este caso? A describirlo, su ecuación, la ecuación diferencial que describe su movimiento, que se parezca a la del sistema masa-resorte, que tenga esa misma forma, por decirlo así. Entonces, bien, como tal, un péndulo simple se comporta como un oscilador armónico si y solo si oscila con amplitudes pequeñas, o sea, con valores de teta menor o igual a 10 grados. Es por ese motivo que aquí en la simulación el sistema del péndulo simple lo puse a oscilar a 10 grados, porque ese es el valor que nosotros vamos a trabajar para la práctica de laboratorio. Pues bien, entonces, primer punto, oscila con amplitudes pequeñas, o sea, valores de teta menores o iguales a 10 grados. Y la fuerza restauradora es la componente tangencial del peso. Ahí cuando ustedes vengan, tomen el sistema del péndulo, claramente vamos a hacer cuando el péndulo está en movimiento, aquí, ¿verdad? Vamos a plantear nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a venir aquí y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, justamente acá, ¿verdad? Cuando el sistema está en movimiento. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar y vamos a desprender cuáles son las componentes que actúan para poder realizarlo, el trabajo como tal. Bien, entonces recuerden, el valor que aparece aquí, esto que está acá, este teta, es el que me restringe el movimiento. Y cuando ustedes encuentren la ecuación diferencial de movimiento, tiene que quedarles algo así. Se lo voy a anotar porque hay muchos que siempre me escriben que está con el valor de X, con el valor de Y, y no es así. Su movimiento, pues, es con respecto a este ángulo teta. Entonces, ustedes van a obtener este tipo de ecuación. Ustedes van a obtener un teta, dos puntos, omega, teta, igual a 0. Esta es la estructura que va a tener como tal, y este omega, pues aquí dentro del omega tendría que aparecerles el valor de G. En la frecuencia angular del péndulo simple, ustedes recuerdan, tiene que aparecer el valor de la gravedad como tal. Pues bien, entonces, al hacer esas oscilaciones con amplitudes pequeñas, ustedes van a tener que aplicar algo que vimos en física, en cálculo 2, que son las aproximaciones para ángulos pequeños, la cual se desprendía de la serie de Taylor, y tiene que ver con esto que está aquí. Solo eso voy a comentar. Hasta ahí mi ayuda como tal. Bien, entonces para concluir este pequeño prefacio teórico, pues eso es todo. Simplemente esto es lo que quería comentar y aquí pues como tal la comparación entre el sistema masa-resorte y el sistema del péndulo simple. Simplemente partí del sistema masa-resorte, porque es un sistema que hemos conocido, hemos trabajado, ya cumple como un oscilador armónico, y las características que él tiene, vamos a ver si las cumple el péndulo simple para considerarlo como un oscilador armónico. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Se comprendió la teoría? ¿Les parece bien esta dinámica de una presentación de este tipo? ¿Dudas, consultas? ¿Qué tal la dinámica? ¿Les parece bien? Como menciono, si no pueden hablar, simplemente pueden levantar la manita. Bien, entonces espero se haya comprendido. Mm, Vamos a compartir pantalla, voy a activar el sonido porque vamos a ver ahora el video. Pero bueno, antes de iniciar con el video, voy a irme allá por fin a la guía de laboratorio. En este caso, pues, es esta que tengo aquí en pantalla. Primeramente, pues, los objetivos, como les mencioné, acá, ustedes tienen que redactar mínimo 3 objetivos.
Recuerden, bueno, aquí está el documento que son los lineamientos del informe. Ahí lo van a encontrar ustedes por aparte, que es este que está aquí, ponderación de los lineamientos, donde aparece la estructura que va a conllevar el informe. Como pueden ver, aquí tenemos la portada, un punto. Recuerden anotar a los integrantes y con su respectivo número de cuenta. Tenemos lo que es la introducción para que ustedes van a tener que redactar. Recuerden, por favor, jóvenes, ser breves en el prefacio teórico expuesto. En este caso, pues tenemos el apartado del marco teórico. Ahí es donde se hace el desarrollo eh, más a profundidad de la teoría. Y recuerden que es un marco teórico guiado. Entonces, en la introducción, un pequeño prefacio teórico. En otro párrafo, ahí explican el problema que dio origen al laboratorio. Y en otro, para concluir, la forma en que ustedes planean resolverlo. Objetivos, 3 objetivos mínimos. Marco teórico, pues es este que aparece aquí en la guía, perdón, aquí está, que es responder estas dos interrogantes que están aquí. Primeramente, pues en base a su libro de texto, defina los siguientes conceptos. Ahí ustedes van a venir, perfectamente pueden trabajarlo en un documento de Word, ¿verdad? Pueden venir, bueno, no es formato tipo pregunta, pero esto lo tengo para más adelante, para poderles explicar los cálculos. A ver si me permite mover esto. Entonces, vamos a dar aquí, insertar sobre página. Entonces, aquí ustedes pueden perfectamente escribirlo en un documento de Word para que ustedes puedan responder, ¿verdad? Que es un péndulo simple, un periodo de oscilación. Aquí, de igual forma, si ustedes quieren trabajar en Panduc, eh, no hay ningún inconveniente que ustedes vengan y redacten lo que es este documento en Pandoc. No hay ningún problema que ustedes vengan y redacten el trabajo en Pandoc, queda libre albedrío, si lo quieren hacer a mano también. Yo les dejo la libertad de que puedan trabajar en LaTeX, Pandoc, un documento de Word o a mano. Todas las entregas siempre en PDF, entonces ustedes pueden venir aquí, utilizar el libro de texto de referencia. Aquí al final de la guía, pues tenemos lo que son las referencias bibliográficas. En este caso, pues tenemos estas que están aquí, que son los libros que ustedes emplean. Pues yo sé que en clase ustedes utilizan el Resnick y el libro de Circe Mans, que yo personalmente, dado que uno tal vez en estos laboratorios, bueno, en estas clases introductorias cuesta un poco. Yo personalmente el CIRS no me gusta, yo se los puedo decir. Yo personalmente les recomiendo este libro que está aquí, que es el Giancoli. Si ustedes quieren un libro donde les dé la teoría digerible, una teoría que se pueda comprender. A mí el CIRS no me gusta cómo trata la teoría, siento que es un poco engorroso. Eh, Preferiblemente yo les sugiero que si les cuesta un poco, así como a mí me costó en estos cursos introductorios, eh, utilicemos el Giancoli, un libro bastante educado. Me gusta porque agarra teoría, ejemplo, teoría, ejemplo, teoría, ejemplo. Entonces va de la mano con los problemas para poder ejemplificar. Yo sugiero este, más que todo también para que se apoyen al momento del examen. La teoría pues sale del libro. Si no, pues pueden utilizar perfectamente el Serway, que es un libro también bastante educado, eh, este que está aquí, para que ustedes puedan trabajar lo que es la teoría. Yo sugiero personalmente estos dos libros si en cuestión de teoría se trata. Ya en problemas, pues por excelencia, el RESNIC. Entonces ahí ustedes pueden redactar. Continuando aquí en la guía, tenemos entonces lo siguiente. Considera el sistema formado por un péndulo simple y es aquí donde yo les digo que les va a tocar realizar lo del bosquejo del sistema. Entonces ustedes van a venir, van a plantear el diagrama de cuerpo libre de este sistema, van a plantear sumatoria de fuerzas en Newton. Bueno, la segunda ley de Newton la van a plantear y van a tratar de llegar a esta expresión que está aquí, utilizando aproximación para ángulos pequeños. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer en la segunda parte del marco teórico. Después, el procedimiento experimental, que ahora sí lo voy a poner en pantalla y explicarles después cómo van a hacer los datos experimentales
que para cada grupo, ya en la plataforma lo voy a activar para que lo vayan descargando. Para cada equipo va a tener su correspondiente set de datos. Pues bien, solo me confirman si pueden escuchar el audio. No lo voy a colocar completo. Vamos a iniciar desde aquí, desde la parte del procedimiento experimental. Ya la otra parte del video pues queda para ustedes, para simplemente de manera más resumida lo que yo les di, que me extendí con la teoría. En este caso pues aquí se los da con mayor brevedad. Pues bien, me confirma si escuchan el audio. Procedimiento experimental. Para encontrar el valor de la aceleración de la gravedad, utilizaremos dos métodos distintos, tanto en la toma de datos como en el tratamiento de datos. ¿Escuchan el video? ¿Sí pueden? Ah, ok, muy amable. Procedimiento para primer método. Mediciones utilizando valores promedio de longitud y periodo. Utilizamos la cinta métrica para medir la longitud de la cuerda del péndulo. Esto se hace desde el punto en donde está atada la cuerda del péndulo hasta la mitad de la bola de plomo. Tomamos nota de esta medición en la tabla que se encuentra en la guía de esta forma. Ahora movemos el péndulo 10 grados desde su punto de equilibrio y lo soltamos para que comience a oscilar en un plano. Debemos tener cuidado de que no oscile describiendo trayectorias elípticas ni circulares cuando lo vemos desde arriba. Usamos un cronómetro digital como este para medir el tiempo de 10 oscilaciones. Con el botón central iniciamos el cronómetro. Con el mismo botón lo pausamos y empezamos a medir otro tiempo. Y con el botón de la izquierda reiniciamos. Ponemos al péndulo a oscilar siempre con un desplazamiento angular máximo de 10 grados. Si la oscilación es en un plano y estable, comenzamos el cronómetro justo cuando la bola se encuentra en uno de los extremos de su trayectoria. Aquí pues se va a atribuir en la parte de las tablas de datos una incertidumbre que va ligado a esto, que es el cálculo de la medición del tiempo. En este caso pues mediante el tiempo de 10 oscilaciones vamos a obtener el periodo. Aquí, por decirlo así, podría ligarse una incertidumbre más que todo de error humano en el hecho del tiempo de reacción que uno se tarda. Como pueden ver, uno puede observar que exactamente la plomada se encuentra en la posición de equilibrio, pero el tiempo de reacción que uno se tarda en dar clic al cronómetro es una incertidumbre que en el formalismo se toma en cuenta. Contaremos el número de oscilación cada vez que vuelva a esa posición. Primera oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones. Y seguimos contando así sucesivamente hasta llegar a 10. Justo cuando contamos la décima, pausamos el cronómetro y tomamos nota de esta lectura en la tabla que se muestra en la guía de esta forma. Repetimos la medición de longitud de la cuerda y el tiempo de 10 oscilaciones 4 veces más para completar la tabla de la guía. La incertidumbre en la medición de longitud se toma como 3 milímetros, como un estimado por lo impreciso que es medir al centro de la bola. La incertidumbre del tiempo de 10 oscilaciones se toma como 0.3 segundos como un estimado dado el tiempo de la reacción del ser humano. Procedimiento para segundo método. Mediciones utilizando un modelo de ajuste lineal. Primeramente, colocamos un soporte de mesa con transportador cerca del péndulo con el fin de variar su longitud enrollando la cuerda en el soporte. Para la primera medición, enrollamos la cuerda en el soporte
dando 2 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. Luego medimos la nueva longitud del péndulo desde el punto fijo de la cuerda en la barra del soporte hasta la mitad de la bola de plomo. Anotamos la medición en la tabla de la guía como corresponde. Movemos nuevamente el péndulo 10 grados desde su punto de equilibrio y lo soltamos. Con la oscilación en un plano y estable, comenzamos a medir el tiempo de las 10 oscilaciones. Anotamos la medida en la tabla de la guía como corresponde. Para la segunda medición, enrollamos la cuerda nuevamente dando 2 vueltas y medimos la longitud del péndulo y el tiempo de 10 oscilaciones. Repetimos este procedimiento una vez más con una tercera medición, anotando siempre los datos en la tabla de la guía. Para la cuarta medición en adelante, enrollamos la cuerda dando solo una vuelta en el sentido de las manecillas del reloj y se mide igualmente la longitud del péndulo y el tiempo de 10 oscilaciones. Finalmente completamos el cuadro de la guía anotando las 6 mediciones. Tratamiento de datos experimentales. Bueno, ahí está la parte del procedimiento, bueno, diseño experimental y toma de datos, que era lo que se espera pues en este tipo de prácticas, entre comillas, real, que ustedes puedan observar cómo sería un montaje de manera presencial, como tal. Yo pues les sugiero ahí que una tardecita con un café, pues terminen de ver el video completo. En este caso, pues esa tabla de datos que se menciona ahí, se encuentra aquí. Aún no lo he activado, pero se llama set de datos de las misiones. En este caso, para cada equipo, tal y como los organicé en el documento, equipo 1, 2, 3 y 4, va a tener su correspondiente set de datos. Digamos, para el equipo, datos de péndulo simple para el equipo número 2. Eso que está aquí. Entonces, en este caso, pues para el equipo número 2, déjenme ver por quién está conformado. A ver, equipo número 2, sección. Ah, aquí está, aquí está. Entonces, este grupo donde está Exxon, Gustavo, Kevin y Kenner, pues aquí está su correspondiente set de datos con los cuales ellos van a trabajar. Aquí los primeros datos, como ustedes pudieron ver en el video, están los otros valores que son correspondientes a la incertidumbre de obtener la medición de la longitud y del tiempo como tal. Esas pues ustedes las extraen del video. Pero aquí están los datos que van a trabajar y si nos vamos a la guía, pues estas son las tablas donde ustedes van a anotar sus valores. Siempre recordando pues que el ángulo máximo con el cual nosotros vamos a trabajar es de 10 grados como tal. Este va a ser el valor que ustedes van a trabajar. La incertidumbre que era de 0.003, es la que se utilizaba. Sí, 0.003 para la longitud, que esta ya viene dada. Sí, perdón, aquí hay un error de mi parte. Perdón. Creo que... Vamos a poner aquí 0.003. Exacto. Bien. Entonces, esto como tal, ustedes solo van a llenar la tabla, esta columna de longitud inicial. Más adelante, en tratamiento de datos experimentales, ustedes van a obtener su promedio de los datos y la incertidumbre correspondiente. De igual forma aquí está el tiempo de 10 oscilaciones y ustedes van a tener que calcular el periodo, que simplemente dividir el tiempo de 10 oscilaciones entre 10. Simplemente eso es lo que ustedes van a hacer. Bien, y tenemos aquí tabla de datos experimentales, que este es para el método. Bueno, estas que están aquí, tabla 1 y 2, son las que van a emplear para el método estadístico. Ya la tabla 3, ustedes la van a tener que utilizar para el método de regresión lineal. Esa que está aquí, la van a tener que ustedes emplear para el método de regresión lineal. Entonces aquí sería esto que está acá. Para la parte 2, 6 mediciones de longitud y del tiempo de las 10 oscilaciones. Bien,
Tenemos entonces tratamiento de datos experimentales, cálculo de G utilizando valores promedios de longitud y periodo. Entonces, utilizando la tabla 1 y 2, ustedes van a venir y van a calcular el valor promedio del sub 0. En este caso, pues les había preparado este pequeño documento. Voy a resetear esto que está aquí. Ahí está. Tenemos aquí la tabla de datos y como tal, cada uno de, por decirlo así, de las valores que están acá, van a ser cada uno respectivamente los valores que vamos a ver en la tabla de datos, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a tener, en este caso son 5 mediciones, por lo tanto vamos a tener 5 longitudes iniciales, en este caso L sub 01, que correspondería al primer dato, que es este que está aquí, ¿verdad? L sub 01 sería este valor, L sub 02 sería este valor que está aquí, L sub 03 este valor, L sub 04 y L sub 05. Entonces, esos 5 valores que están ahí, como les pide que calculen el promedio, entonces ustedes van a sumar esos 5 valores que están aquí, estos que están acá, y los van a dividir entre 5. Y ese es el resultado que ustedes van a anotar para la primera parte del tratamiento de datos experimentales, que es calcular el valor promedio. Ahora, les pide que calculen la incertidumbre, que sería la desviación estándar de la media de los datos. Estas fórmulas que menciono aquí, ustedes las pueden encontrar al final de la guía, donde dice anexos, formas utilizadas en el cálculo de errores. Aquí está la fórmula de la media, desviación estándar y ecuaciones para ajuste e incertidumbre. Bien, entonces, como tal, tocaría hacer este segundo inciso, que es calcular la incertidumbre, que sería la desviación estándar de la media de los datos. En este caso, pues, me voy al documento y aquí les hice el desarrollo de las ecuaciones. Primeramente calculan la desviación estándar. En este caso, aclarar que en las fórmulas n es igual al número de datos que ustedes tienen. En este caso, pues n es igual, perdón, raro no, aquí está. N es igual a la cantidad de datos que tienen. Para la medición de la longitud y del periodo solo tienen 5 datos. Por lo tanto, para la primera parte, que es el método estadístico, n va a ser igual a 5. Esto varía porque para el método de ajuste lineal son 6 datos, por lo tanto n es igual a 6. Como pueden ver, entonces sustituyo acá n igual a 5 y hago el desarrollo de esta expresión, que una vez que ustedes obtienen el promedio de los datos, simplemente a cada valor de longitud que ustedes tienen, le van a restar el promedio y lo van a elevar al cuadrado. No sé si tienen alguna duda o consulta con las ecuaciones que tengo en pantalla, si me pueden decir si se entiende el desarrollo que estoy planteando en pantalla. Si alguien me pueden confirmar si entienden, porque recuerden que entre ustedes se van a dividir para los cálculos. Ahí se lo levantan la manito para indicarme si se entienden los cálculos, las ecuaciones que están aquí en pantalla. Bien, voy a suponer que se entienden las ecuaciones. Perfecto. Entonces aquí está para promedio y esto es para la desviación estándar. Aquí, ¿verdad? Simplemente multiplican un cuarto, aquí entre corchetes, pues toda la sumatoria que nosotros tenemos aquí. Eso lo indico porque siempre están los problemas que los que trabajan a mano eh, pueden tener algún inconveniente, pero como mencioné, aquí en el campus, ustedes ya perfectamente pueden encontrar aquí, donde dice esto, lista de reproducción. Aquí ustedes simplemente le dan clic al video de plantilla de regresión y método estadístico y aquí explico cómo hacer todos estos cálculos mediante Excel. Aquí voy explicando pues cómo hacer el desarrollo del método estadístico y el método de regresión lineal. Sé que es un poco largo, pero donde me tardo tiempo es simplemente en hacer los detalles estéticos. Ya para aplicar las fórmulas es más rápido. Lo comento. Bien. Entonces, este video es del periodo pasado, pero eh, se puede reciclar. Bien. Entonces, continuando.
Una vez calculada la desviación estándar, lo que les pide es la desviación estándar de la media. Por lo tanto, ustedes van a venir y simplemente el valor de desviación estándar que les dio aquí, lo van a dividir entre la raíz de 5. Simplemente eso. Si se preguntan cómo planteé estas ecuaciones, simplemente utilicé la parte aquí de insertar de Word, en la parte de ecuaciones para poder plantearlas. Aquí pues un ejemplo, porque siempre se da el inconveniente aquí en la presentación de resultados, que es no seguir pues las reglas que se dan. En este caso pues para la presentación de resultados, que es lo último que pide en la guía, aquí en esta parte aquí, ¿verdad? Hacer la presentación de resultados. Tienen que guiarse bajo esta normativa, en la cual me dice que el error absoluto deberá contener solamente una cifra significativa y el error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor central. En nuestro caso, el valor central, que es este que está aquí, va a ser el promedio de los datos. Demos un ejemplo, empleando lo que aparece aquí, digamos, en la guía, simplemente para hacer memoria. Aquí tenemos lo que es el valor central y de este lado tenemos lo que es la incertidumbre como tal. Aquí tenemos el valor central y de este lado tenemos lo que es la incertidumbre. Entonces, en este caso, voy a dejar la incertidumbre a una sola cifra significativa. En este caso, suponiendo que esos sean los valores que a mí me diese de incertidumbre, entonces yo escribiría la incertidumbre a una sola cifra significativa y que el valor central tiene que tener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. En este caso solo tenemos una cifra después del punto decimal, por lo tanto, el valor central solo va a tener una cifra después del punto decimal. Cuestión importante, solo para la presentación de resultados, ustedes van a poder redondear, pero ya para sus cálculos se sugiere o es obligatorio que utilicen la mayor cantidad de cifras que les brinde. Si lo hacen a mano en la calculadora, si es en Excel, pues directamente se trabajan con todas las cifras, pero solo en la presentación de resultados es que ustedes van a poder redondear. Solo aquí, ojo, ¿verdad? Ahora bien, esto mismo que acabo de realizar aquí, lo van a realizar para el periodo. Simplemente que en su tabla de datos les brindan el tiempo de 10 oscilaciones. Ustedes van a calcular los 5 valores de periodo y después van a repetir las mismas expresiones. Las mismas ecuaciones que están aquí, pues simplemente cambiamos la longitud por el periodo y eso sería todo. Una vez pues que ustedes ya dispongan de los valores centrales, o sea que ustedes ya hayan obtenido el promedio de la longitud y hayan obtenido el promedio del periodo, van a utilizar esta expresión, que es la que se obtiene mediante el péndulo simple, para obtener el valor de la aceleración gravitacional, y van a sustituir acá, miren, que van a sustituir el valor del promedio de ambos promedios que ustedes obtuvieron. Y para poder calcular su incertidumbre, si quieren tener más en detalle cómo se obtiene esto, este es mediante propagación de errores, y el libro que se utiliza para poder estudiarlo es este que está aquí. Introducción al análisis de errores de John R. Taylor. Bien, entonces con los promedios y las incertidumbres que ustedes obtuvieron, o sea, esto que está aquí, que es la desviación estándar de la media, esta fórmula que está aquí, ustedes lo van a sustituir acá. Entonces aquí irían los valores de las desviaciones estándar, en este caso lo voy a poner en este color, para poder hacer referencia a los valores que van a utilizar para hacer sus cálculos. Entonces, bien, aquí esto y esto. Y eso sería todo. Ya después hacen la presentación de resultados de la gravedad obtenida para el método estadístico. Hacen su presentación de resultados. Recuerden, esto tiene que llevar sus respectivas unidades, en este caso metros sobre segundos al cuadrado, y hacer uso ya aquí del el redondeo como tal. En los cálculos, utilizar todas las cifras significativas, pero aquí simplemente hacer uso de esta ley como está aquí, por convención, emplear esto. Bien, ahora para el cálculo de G por medio de una regresión lineal, vamos a hacer uso de la misma ecuación, solo que ahora vamos a hacer una linealización para poder ajustarle este modelo.
que es el modelo que vamos a emplear para la mayoría de prácticas, que es un modelo de ajuste lineal sin intersecto. Este lo vamos a emplear en la práctica 1, 2, en la práctica número 4, 5 y 6. Pero en la práctica número 3 no, se utiliza otro método diferente. Bien, entonces aquí les preparé un documento que se lo voy a subir más tardar hoy en la noche. Permítame, creo que no lo abrí. Ya se los pongo en pantalla, les preparé un documento para los que trabajen a mano o tengan una idea más clara de cómo es el desarrollo de la fórmula, si me permite. Aquí está. Este es el documento. Este que está aquí, tratamiento de datos experimentales. Entonces aquí vamos a trabajar ya con el set de datos de la parte 2, 6 valores de longitud y de tiempo. Entonces, en este caso aquí hice un desglose de las ecuaciones, partimos de esta ecuación, se aplica la linealización mediante el ajuste lineal sin intersecto e identificamos quién es Y, quién es la pendiente, que en este caso, ojo a esto, no sé por qué muchos cometen este error, el valor de la pendiente que ustedes van a obtener es único. Solo es un único valor. Hay trabajos en los que me ponen hasta 6 valores diferentes de pendientes y no sé la verdad cómo los obtienen. Ahí siempre me quedo dudando qué tipo de fórmula usan para anotarme 6 valores diferentes de B. No sé realmente cómo lo realizan, pero como tal, aquí les indica cuáles son las fórmulas que se utilizan para la regresión lineal, que son estas que aparecen aquí, esas 3 ecuaciones que están acá. Esta y esta, que aquí yo les traigo el desglose en este documento para que ustedes lo puedan ver. De igual forma, aquí pongo el subíndice 1 para denotar que este es el primer valor. En este caso, pues, L sub 01, L sub 02, L sub 03, L sub 04, L sub 05, L sub 06. Y en este caso, pues, como tal, ustedes deberían que obtener una tercera columna, aquí, ¿verdad? Que sería para los datos del periodo. Aquí, ¿verdad? Aquí tendría que ir una tercera columna. Aquí, para los datos del periodo. Que son los que van a trabajar, ¿verdad? Aquí los valores del periodo, simplemente dividiendo el tiempo de 10 oscilaciones entre 10. Aquí, digamos, sería 2.453 y así sucesivamente para los demás valores. Que ustedes lo van a ir calculando. Bien, entonces, continuando, base a esto que estoy mostrando aquí. Aquí tenemos los valores como tal. En este caso, pues, 4pi cuadrado por L1 va a ser igual a Y1. Aquí tenemos que X1 es igual al primer valor del periodo al cuadrado, a este que tuvimos ahorita, que sería simplemente 2.453 al cuadrado, me daría el valor de X1. No sé si se entiende esta notación que estoy empleando aquí, si están familiarizados con los subíndices al momento de trabajar con sumatorias. Si me pueden confirmar si se entiende el desarrollo de la fórmula, por favor. Ahí levantando la manito. Si pueden comprenderlo. Perfecto. Bien, entonces veo que la mayoría las comprende. Simplemente sería sustituir los valores acá para los cálculos. De igual forma en el video, yo les explico aquí, miren, cómo hacerlo ya directamente en su plantilla para poder obtener todos los valores que necesitan junto con su gráfico de regresión lineal, que es este que está aquí, junto con sus respectivas leyendas, títulos de los ejes y los puntos de los datos junto con la ecuación de ajuste lineal. Bien, entonces simplemente cuando ustedes ya obtienen los valores de x y y, ya podemos hacer uso de las ecuaciones porque ya dependen de los valores de x y y. En este caso para la pendiente me pide que obtenga la sumatoria de xy por y. Entonces aquí el desarrollo de la ecuación, que es multiplicar x1 por y1 más x2 por y2 hasta llegar a x6 más y6. Sumatoria de xy al cuadrado, cada valor de x al cuadrado y se suman como tal.
Ya una vez obtenido estos dos valores de las sumatorias, pueden obtener la pendiente. Y en este caso, ¿quién es la pendiente de la regresión lineal? Pues es la gravedad. Una vez que ustedes obtengan el valor de B, ustedes obtuvieron el valor de la aceleración gravitacional. Por lo tanto, si ustedes obtienen un valor de gravedad eh, menor a 9 o mayor a 10, tengan por seguro que su cálculo está mal realizado. La incertidumbre de B depende de sigma y, y para poder calcular la incertidumbre de sigma y, pues hay que utilizar esta fórmula que está aquí. En este caso, pues aquí les expongo que simplemente sería utilizar el valor de B, que es solamente su único valor, recuerden, ¿no? El valor dependiente que van a obtener es un único valor, y lo van a multiplicar por cada valor de X y por cada valor de Y como tal. Entonces aquí el desglose de la ecuación, que perdón, aquí es n igual a 6, porque solo tenemos 6 datos. Voy a corregir esto. Y este sería el valor que iría aquí en el numerador de sigma y. Y recordemos que aquí ya n tenemos lo que son 6 datos, por lo tanto n es igual a 6. Eso que tenemos aquí. Entonces aquí el desglose de las ecuaciones, ya una vez que ustedes obtengan esta sumatoria, perfectamente obtienen el valor de sigma y como ya tienen la sumatoria de x y al cuadrado, simplemente le sacan raíz y obtienen la incertidumbre de B, que sería la incertidumbre de la gravedad, correspondientemente. Entonces, aquí este es el desarrollo que ustedes van a hacer para esta parte, que es la parte número 2. Recuerden que si obtienen el valor de B, es directamente el valor de la gravedad, que es este valor de G2. Miren, aquí lo dice. La pendiente de la recta sería el valor de la gravedad. Y la incertidumbre de B, perdón, aquí la notación, simplemente es lo mismo. Aquí es delta. Aquí se utiliza, bueno, delta, bueno, letra griega sería como una delta mayúscula, entre comillas. No creo que es lo más apropiado para llamarlo así. Pero aquí tenemos un delta minúsculo en el sentido de los símbolos, que sería la incertidumbre de la gravedad. Entonces, tal y como lo planteé aquí, el desarrollo, simplemente esto lo quiero comentar, para que no se me vaya a olvidar. Voy a anotar aquí, para que todos lo tengamos claro, que es lo siguiente. Adjuntar junto a su informe PDF su hoja de cálculo de Excel. Entonces, para que quede claro, se les está permitiendo hacer los cálculos en una hoja de Excel, pero al momento de que ustedes suban sus documentos al campo virtual, solo una persona por equipo, eso sí, aclararles, solo una persona va a subir el documento al campus. En este caso, pues suben su documento PDF, que va a ser el reporte de laboratorio, más el documento, su hoja de Excel, donde ustedes realizaron sus cálculos. Entonces, esos dos documentos quiero ver ahí. Si no, pues tranquilamente yo vengo, veo su tratamiento de datos, puede que esté bueno, pero como no miré una hoja de Excel que me justifique sus cálculos, yo automáticamente le coloco 0 en el tratamiento de datos experimentales. Entonces lo comento de antemano para que no se vaya a dar ese inconveniente como tal. Y como pueden notar aquí, y lo voy a mencionar, jóvenes, cuando trabajen sus cálculos, envíenmelos. Yo con gusto se los reviso, veo si lo que ustedes están realizando es correcto, si lo que ustedes están haciendo va bien. Entonces, lo comento, ¿verdad? Para que ustedes no vayan a perder puntos, porque si se van a la ponderación, el tratamiento de datos vale 35%. Le suman 5 puntos y es la mitad de lo que vale el reporte. Y lo voy a comentar. Si sus cálculos, si el tratamiento de datos está malo, por consecuencia, el análisis de resultados, los puntos, que son este nuevo punto, 9 puntos que tenemos aquí, ustedes automáticamente los pierden. Y también lo de las conclusiones. Si los cálculos están malos, el análisis o interpretación de esos resultados, de esos cálculos obtenidos va a estar malo y por consecuencia las conclusiones. En total están perdiendo
aproximadamente un 53% del reporte en total. Entonces lo comento para que tengan ese cuidado. Bien, análisis de resultado. Les piden que investiguen el cálculo del coeficiente de correlación lineal, cuál es su expresión, que obtengan dicho valor y expliquen la importancia del BIM. Esto sí no lo explico cómo se obtiene, eso ya queda para ustedes. Aquí está, miren, yo la plantilla lo incluyo, el valor de R. ¿Y qué es el valor de R? Pues el valor de R, jóvenes, no es nada más ni nada menos un valor que a mí me indica qué tanto se ajustaron los datos experimentales al modelo de ajuste lineal propuesto. En este caso yo propuse un modelo de una recta lineal sin intersecto, entonces yo quiero ver qué tanto se ajustaron mis datos experimentales. Como pueden ver aquí, estos circulitos son los datos experimentales, estos que están aquí, y aquí tenemos lo que es la recta de ajuste. En este caso, pues los datos experimentales, como pueden ver al principio, se ajustaron al modelo, ya que tenemos un dato abajo de la recta, otro encima y otro abajo, entonces ahí podemos medir qué tanto se ajustaron estos datos al modelo propuesto. Otra cuestión importante que tengo aquí la gráfica de regresión lineal. Si ustedes quieren saber si su regresión lineal está buena, aquí hay una opción que les permite colocarlo, esto lo explico también en el video, para que les aparezca la ecuación del ajuste lineal, que es y igual a b por x. B en este caso es el valor de la gravedad. En este caso, miren aquí, este es el valor de b calculado mediante la sumatoria de xy por y entre la sumatoria de xy cuadrado. Si este valor que ustedes calculan no concuerdan con esto, porque Excel no se va a equivocar, además de que ustedes tomen los valores equivocados de x y y para el gráfico de regresión lineal, pero si este valor no concuerda con este valor de b que aparece aquí, que es y igual a b por x, ténganlo por seguro que sus cálculos están malos. Les digo porque varios informes que a mí me presentan, esto les da aquí 15 y no sé por qué aseguran que este valor de b está bueno si les da 15, cuando el software como tal ya me dice que este es el valor correcto que me tiene que dar. Lo único que no brinda es la incertidumbre, pero al menos le brinda el valor del coeficiente de correlación lineal al cuadrado y el valor de b, que eso les sirve al menos para que ustedes se hagan una idea si su cálculo está bueno. Después calculan el error relativo y la incertidumbre relativa porcentual, haciendo uso del valor de la gravedad teórica. Y aquí pues G1 es el que se obtiene mediante el método estadístico y G2 se obtiene mediante el método de regresión lineal. Aquí tenemos el valor de la gravedad teórica de la Tierra. Aquí recuerden que estos son valor absoluto, nunca una incertidumbre, un error va a ser negativo como tal. En este caso, pues les sugiero que se vayan a la presentación de errores, en la herramienta para análisis de resultados, para que ustedes recuerden qué les indicaba el valor de la incertidumbre exactitud. Recuerden que este es un valor en porcentaje. Otro punto importante que voy a comentar aquí, si en su plantilla de Excel, cuando lo hagan, automáticamente Excel por veces deja esto en porcentaje. Como pueden ver, aquí no tengo multiplicado en ningún momento un valor de por 100. Entonces, como tal, ya lo coloca por defecto en porcentaje. Resulta que hay alumnos que esto ya está en porcentaje, Excel lo deja ya en porcentaje, como pueden ver, pero ellos multiplican por 100% aún, multiplican por 100 y les resulta esto, su cálculo está bueno, pero ellos cometen un error ahí. Entonces vienen y las conclusiones dicen, lastimosamente el método es malo por el hecho de que la incertidumbre de exactitud rebasa el 100%. Cuestión que no es así, simplemente un error al momento de que ellos trabajan. Pues bien, entonces esto ténganlo en cuenta, recuerden que el error relativo no es nada más ni nada menos que la incertidumbre de exactitud, y la incertidumbre relativa porcentual es la incertidumbre de precisión. Por último, les pide que hagan un gráfico de discrepancia con los dos valores calculados de G1 y G2 y utilizando el valor de la aceleración gravitacional. En este caso, para poder realizarlo, ustedes van a tener que hacer uso del valor central que obtuvieron de G1 y G2 y hacer uso de las incertidumbres. ¿Por qué? Porque si ustedes suman, en este caso lo voy a hacer así, sumamos G1 más la incertidumbre y sumamos a G1, le restamos su incertidumbre, eso van a ser este intervalo que aparece aquí. Como pueden ver, aquí hay un pequeño intervalo, eso que está acá, miren, eso que está aquí. Ese intervalo pues se le llama el intervalo de confianza.
que en este caso, si ustedes recuerdan, la discrepancia así se realizaba. En este caso, si el valor central se encuentra contenido aquí, miren, en este, por decirlo así, entre este intervalo, entonces la discrepancia es no significativa. Por lo tanto, nosotros podemos asumir que el método resulta satisfactorio. Es para decirlo así, la incertidumbre de exactitud y los gráficos de discrepancia van de la mano porque a mí me permiten definir si mi valor obtenido experimentalmente se acercó o se encuentra dentro del rango del valor teórico como tal. Entonces, para eso me sirven esas dos herramientas. Ténganlo en cuenta que si existe un valor teórico de referencia, se puede calcular una incertidumbre de exactitud y un gráfico de discrepancia. Entonces, digamos aquí voy a cambiar el valor, le voy a poner un 9.7111.432. Ese es el valor que le voy a poner. Y aquí también. Entonces, como pueden ver, ahora sí, el valor se encuentra dentro de un intervalo de confianza, digamos, para el método 1, que es el método estadístico. Entonces, yo puedo decir que la discrepancia es no significativa, pero que en el caso del método de ajuste lineal sigue siendo significativa. Entonces, aquí podrían decir, bueno, como el valor teórico se encuentra obtenido dentro del intervalo de confianza, que es de esta forma que se obtiene, la discrepancia es no significativa, por lo tanto, la exactitud es bastante buena, dado que se encuentra contenido el valor teórico en nuestro modelo. Bien, este es el gráfico de discrepancia. De igual forma, ahí en YouTube ya tengo subido lo que es un video para que ustedes puedan realizar su gráfico de discrepancia que está aquí. Explico cómo realizar la plantilla para el gráfico de discrepancia. Entonces aquí explico cómo ustedes lo van desarrollando. Cualquier duda, igual ustedes me lo pueden hacer saber para el momento de que ustedes realicen sus cálculos como tal. Como pueden ver aquí, es una discrepancia no significativa en ambos métodos. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí con el análisis de resultados o con los cálculos que se han realizado? ¿Dudas, jóvenes, o consultas? Bien, este es todo el análisis de resultados. Cuestionario, pues ahí queda para la lectura de ustedes. Y conclusiones, simplemente redactan 3 conclusiones en base a los resultados obtenidos y los objetivos planteados. Entonces, para poder cerrar esto que yo les hice aquí, a ver, voy a quitar esto. Acá. Para las conclusiones, pues, eh, al momento de redactar sus conclusiones, evitar expresar conclusiones que no se apoyen en los resultados obtenidos en los cálculos experimentales y recordar apoyarse en los objetivos propuestos por ustedes si lograron cumplir con cada uno de ellos y fundamentarlos mediante la herramienta de discusión, de análisis e interpretación de resultados que fueron vistos en la primera práctica de laboratorio. O sea, es esa primera práctica de física 100, a eso es lo que me refiero ahí. Y sobre todo, evitar conclusiones del siguiente tipo. Si se comprendió el fenómeno expuesto en el experimento, se logró realizar el cálculo esperado, si se cumplieron los objetivos propuestos, los cuales resultan ser toscos, simples y sin fundamento en base a lo que se esperaría de su comprensión en el fenómeno físico abordado. Por favor, evitar estas conclusiones de si logré comprender la teoría, si se logró realizar el cálculo, las cuales ustedes no están haciendo uso porque es en las conclusiones que uno se fija si comprendieron el experimento o no. Digamos, si una conclusión, ¿verdad? Se obtuvo el siguiente valor de la gravedad mediante el método estadístico, el cual resultó ser bastante satisfactorio, dado que la incertidumbre de exactitud me dio un valor de 2%, la incertidumbre de precisión del 3%, y por lo tanto, bajo el criterio del 5% que me olvidó mencionar, estos son adecuados y por lo tanto yo puedo decir que el método estadístico resultó ser el más adecuado para poder obtener el valor de la aceleración gravitacional. ¿Qué hago yo? Me apoyo en base a las herramientas de análisis y discusión de resultados. Pues bien, entonces esto sería todo para la práctica. La fecha de entrega es el día lunes 21 de febrero. Por favor, vayan comunicándose ya con los grupos de laboratorio
Yo por eso ya lo había hecho de antemano, de haberlo hecho desde el viernes. Yo les compartí los grupos, eh, suponiendo que ustedes ya a estas alturas ya se hayan comunicado con sus compañeros de equipo. Pues algo que ya no les tengo que recordar a estas alturas. Pues bien, ¿alguna duda o consulta antes de dar por finalizada la práctica del día de hoy? ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? Al final me va a cambiar de grupo, ¿verdad? Sí. Sí, por favor, escríbame ahorita si está en el grupo de Telegram, envíame un mensaje a mi Telegram personal con su nombre y el grupo donde va a trabajar para hacer el cambio. Ok, gracias. Bueno, entonces, jóvenes, ¿hay alguna duda o consulta? Recuerden, el reporte se elabora en grupos y solo una persona del grupo se va a encargar de subirlo al campus virtual. El día que toque entrega, ustedes lo suben. Solo una persona del grupo en formato PDF y con su respectiva plantilla de Excel, los que hagan los cálculos mediante Excel. No sé si tienen alguna duda o consulta. De no ser así, pues nos miraríamos hasta la semana del 28, ya iniciando lo que es el mes de marzo. Nos veríamos, pero ya nos veríamos hasta las 3:15 de la tarde, por el hecho que los primeros 15 minutos de laboratorio, ustedes van a realizar la prueba correspondiente a péndulo simple. Entonces, para que quede ahí anotado, ustedes lo recuerden, los primeros 15 minutos, pues, vamos a realizar la prueba de péndulo simple. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, me despido. Les deseo éxitos en esta nueva semana, éxitos en sus primeros exámenes parciales y que todo les pueda resultar con bien. Sin más que agregar, feliz tarde, jóvenes. Cualquier duda o consulta, estoy para servirles.